Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Fisiodirecto. Hoy jueves vamos a hablar acerca de la ciática o ciatalgia y cómo tratarla. Bueno, muchas personas, o creo que casi todo el mundo, sabremos o habremos escuchado hablar alguna vez de lo que es la ciática, o habremos tenido a alguien cerca que ha pasado por un episodio de este tipo. La ciática como tal es una lesión que suele provocar síntomas bastante limitantes en la mayoría de los casos, no graves, pero sí limitantes, y bueno, pues es por esto que hemos dedicado hoy un directo especialmente a hablar sobre la ciática, a hablar sobre esta patología. Genial, vamos a esperar unos minutitos mientras se va conectando por aquí la gente, y sí que quiero aprovechar para comentaros que en cuanto a los próximos talleres que tenemos planteados aquí en Human, el taller de espalda va a ser uno de los próximos, de hecho es el día 14 de marzo cuando tenemos ese taller. Va a ser un taller 100% presencial, no como otros que hemos tenido anteriormente, que sí que han tenido versión online. En este caso va a ser al 100% presencial, y es por ello que sí que hay que aprovechar y apuntarse rápido para no quedarse sin plaza, ¿ok? Recordad que este tipo de talleres son completamente gratuitos, que vamos a poder disfrutar de ellos sin ningún... A ver... se ha cortado un momento. Que solamente pues hay que inscribirse para no quedarse sin plaza, ¿bien? Para todos los asistentes al taller, ya sabéis que si entráis entre los 15 primeros inscritos, vais a tener acceso a 15 minutos de asesoría gratuita con un fisioterapeuta, que, bueno, pues básicamente va a escuchar vuestro caso y va a plantearos estrategias para que las implantéis desde el minuto 1 en vuestra recuperación. Por otro lado, para las personas que os inscribáis, vamos a sortear 3 valoraciones gratuitas de espalda, y si, bueno, pues si eres una de las personas a la que le toca, pues va a poder acogerte a una de estas valoraciones, que un especialista de nuestro equipo pueda valorarte, pueda ver exactamente qué limitaciones tienes, qué grado de dolor tienes, y empezar a plantear desde ahí, desde una buena valoración, asentar un buen tratamiento para que a través del ejercicio, de la terapia activa y de la terapia pasiva, y por supuesto de la información, podamos construir una buena recuperación que probablemente no hayas tenido la oportunidad de tener, pues por diferentes motivos. Así que, bueno, pues animaros a que podáis inscribiros a este taller. Como digo, podéis acceder desde la biografía de Human, ¿vale? Así que si estáis viendo este directo podéis salir inmediatamente, inscribiros y regresar al directo. Muy bien, como decía, hoy tenemos preparado un directo acerca de la ciática o ciatalgia, y vamos a ir analizando un poco más a fondo en qué consiste este tipo de patología, ¿vale? La ciática o ciatalgia hace referencia a una afección al nervio ciático, ¿vale? El nervio ciático es un nervio pues de los más llamativos, de los más conocidos dentro del cuerpo humano, y el nervio ciático básicamente recorre toda la parte posterior de mi pierna, desde la zona lumbar hacia abajo, y termina en el pie, ¿bien? Este nervio ciático, como digo, tiene su recorrido en la zona lumbar, y es por eso que ahí puede en ocasiones tener origen la lesión o la irritación de este nervio. Cuando tenemos una ciática, ¿qué es realmente lo que ocurre en ese nervio? Lo que ocurre es que se produce una irritación en el propio nervio, que puede tener dos motivos: un motivo mecánico o un motivo más químico. ¿A qué se deben ambos motivos? Bueno, pues el motivo mecánico, por ejemplo, se puede deber a una compresión que puede ocurrir a nivel de la salida del nervio en la propia columna, ¿vale? Esta sería la salida de la raíz nerviosa. Ahí puede verse comprometida, o también puede ocurrir en todo el recorrido que ese nervio va teniendo por esa parte posterior de nuestro cuerpo, ¿vale? Por la pierna, por la zona glútea, hacia abajo, hacia nuestro cuello. Bueno, pues si el nervio se ve comprometido, se ve presionado, entre comillas, en alguno de esos puntos, esto va a hacer que genere una irritación en el nervio. Pero también hay otro motivo por el cual puede irritarse, y es el aspecto más químico, es decir, cuando, por ejemplo, se produce una protusión o una hernia, ¿vale? Vamos a hablar de una hernia. Fijaos, aquí este muñequito, este modelo anatómico, fijaos, pues es capaz de generar una hernia ahí, lo vemos, como sale el disco hacia afuera.
Y si os fijáis, por un lado puede comprimir, ¿vale? Porque puede presionar a esa raíz nerviosa. Es como un poco, es un poco adictivo presionar esto como un juguetillo, ¿vale? Bueno, pues por un lado puede comprimir la raíz nerviosa y por otro lado, esta salida del disco va a conllevar que en esta zona haya un aumento de determinadas sustancias proinflamatorias. Esas sustancias van a ser captadas por la parte más superficial del nervio, de la salida de la raíz del nervio, y ese contacto del nervio con sustancias proinflamatorias va a generar también una irritación del nervio. Bien, entonces, siempre que hay una ciática se debe a una comprensión mecánica, a que algo está presionando el nervio, no tiene por qué, ¿vale? Y en esta ocasión lo vemos como un ambiente un poco más proinflamatorio está generando la irritación. Bien, por otro lado, como decía, no siempre tiene que haber una protusión o una hernia que esté originando una ciática, ¿vale? La ciática también puede llevarse a cabo, puede aparecer pues, por culpa de una compresión del nervio que no tenga que ver quizá con una hernia o con una protusión, ¿bien? Dicho esto, ya tenemos un poco más claro lo que es la ciática. No sé si queda alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, adelante. Muy bien, pues una vez que hemos conocido ese origen de la ciática, ¿vale? Decíamos que es una irritación en el nervio ciático que generalmente conlleva bastante disfunción. La persona que la sufre pues suele estar muy limitada, muy fastidiada. Hay varias formas de tratarla. Por supuesto, yo voy a entrar un poco más de lleno en lo que es la forma de tratarla desde el campo de la fisioterapia, pero sabemos también que a nivel más farmacológico, a nivel más médico, hay estrategias para abordarla. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que, por supuesto, el nervio ciático está afectado y la manera de ayudarle no siempre es sencilla, ¿vale? De hecho, se suele abusar en exceso de farmacología y yo soy mucho más partidaria, quizá también porque me dedico al movimiento, de utilizar el movimiento, de utilizar la terapia manual en los casos que sea necesario para que esto nos ayude a que ese nervio vaya cada vez disminuyendo su irritación y vaya mejorando. ¿Cómo nos puede ayudar la fisioterapia en este aspecto? Pues fijaos, yo he destacado como 7 puntos, que de hecho los vais a encontrar en la próxima entrada al blog dentro de nuestra página web, en Human Fisioterapia. Y fijaos, para mí en la cúspide de todo lo que nos puede aportar la fisioterapia estaría la neurodinamia, ¿vale? La neurodinamia es un tipo de ejercicio, un tipo de movilización que tiene unos efectos muy potentes en cuanto a todo lo que es relacionado con la irritación nerviosa. En el caso del nervio ciático, pues por supuesto que es útil, ¿vale? De hecho, os voy a dejar incluso un enlace en la próxima historia, cuando acabe de subir este vídeo, para que vayáis a ver vídeos de neurodinamia en nuestro YouTube, ¿vale? En nuestro canal de YouTube. La neurodinamia, básicamente, ¿qué es? Imaginamos un cable, ¿ok? Imaginamos un cable donde... Vale. No puedo coger el cable. Bueno, vamos a imaginar simplemente algo alargado que tiene dos extremos, ¿vale? Tiene este y tiene este otro. Vale, imaginamos que todo esto es el recorrido de mi nervio, todo esto es mi nervio. Si yo genero neurodinamia, si yo hago un ejercicio basado en la neurodinamia, lo que voy a hacer es que cuando tracciono de un extremo, tengo que quitar tensión en el otro, ¿vale? Tengo que ceder en el otro lado. Y cuando este extremo lo estiro, tengo que ceder del otro, ¿vale? Como que voy generando una especie de deslizamiento en lo que es mi propio nervio. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que si yo voy a utilizar mi pierna para generar un ejercicio de neurodinamia, puedo utilizar mi tobillo, puedo utilizar mi cadera, que serían como esos extremos, pero tengo que intentar quitar tensión en la cadera cuando pongo tensión en el tobillo y cuando quito tensión en el tobillo, pues voy a aplicar tensión en la cadera, ¿vale? Sería como ir generando ese ejercicio de deslizamiento, de movilización, sin generar una sensación de irritación. Vamos a verlo mucho más claro. Fijaos, imaginaos que os tumbáis boca arriba en el suelo y ponéis las dos piernas así para arriba, en la pared. ¿Qué suele ocurrir? Pues que vamos a notar una sensación súper desagradable por toda la parte posterior de nuestras piernas. ¿Por qué? Pues porque estamos exponiendo a nuestra musculatura y a nuestros nervios a una tensión, ¿vale? Lo estoy poniendo en tensión.
¿Esto sería neurodinamia? No, ¿vale? Porque realmente estoy exponiendo a mi nervio a una tensión demasiado elevada. Imaginaos que ya partimos de una irritación en ese nervio está sensible. No podría hacer esto o no sería recomendable porque los efectos van a ser mucho peores. Voy a encontrarme con que mi nervio se va a irritar aún más. Entonces, no tengo que estirar de forma normal, ¿vale? Sino que tengo que generar como más bien estos deslizamientos. Podría ser más interesante que, estando de pie, flexiono mi tronco, me vuelvo a levantar, flexiono mi tronco, me vuelvo a levantar y puedo incluso flexionar un poquito las rodillas, de manera que no genere tanta tensión en ese nervio ciático, ¿vale? La idea sería, tengo que movilizar, pero no quiero generar demasiada tensión en esa zona, ¿vale? Para que nos quedemos con la idea. Perfecto. Segunda clave que desde la fisioterapia nos puede ayudar serían, en general, ejercicios que involucren movilidad en la pelvis, en todo lo que sería la columna y en el miembro inferior, ¿vale? La neurodinamia entraría dentro de estos ejercicios, pero aparte, pues todo lo que sea trabajito de movilidad de cadera, que podemos encontrar un montón de recursos, incluso en nuestro YouTube también, todo lo que involucre la movilidad de la cadera, de la rodilla, del tobillo, de columna, todo esto va a ser súper interesante de cara a que esa irritación, como digo, vaya cada vez a menos. Por otro lado, ejercicios de control motor. ¿Esto qué implica? Pues bueno, tener una mejor técnica en los ejercicios, ser consciente de dónde está colocada mi espalda, dónde tengo posicionada mi cadera. Todo esto nos va a ayudar también a que vaya mejorando mucho más esa sintomatología, ¿vale? Por otro lado, ejercicios de fuerza. Sabemos que trabajar la fuerza también va a involucrar al sistema nervioso. Por supuesto, si tengo el nervio ciático irritado, no me voy a coger una pesa con la que no puedo casi, ¿no? Hay que adaptar y para eso pues estamos los fisioterapeutas, pero lo interesante de este tipo de ejercicios de fuerza es que nos van a ayudar, como digo, a involucrar más a nuestro sistema nervioso en el ejercicio y a que vaya mejorando esa precisión pues, con la que nos agachamos, con la que somos capaces de hacer una sentadilla, un peso muerto, ¿vale? Habría que adaptarlo a cada persona y a cada momento, pero sería muy interesante introducir este tipo de ejercicios. Vámonos a la quinta propuesta, ejercicios de core. Tenemos como súper entendido que cuando nos duele la espalda hay que trabajar el abdomen, ¿vale? Bueno, es uno de los componentes, pero no lo es todo, ¿ok? Trabajar el core es muy interesante porque, entre otras cosas, pues vamos a estimular toda la musculatura que tiene que ver con la estabilización de nuestra zona media. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un ejercicio que me conlleva elevar una carga por encima de la cabeza o quiero hacer una sentadilla para la cual me tengo que agachar y subir, ahí ya está trabajando de manera directa lo que sería la musculatura de mi core, ¿vale? Yo tengo que tener muy estabilizada la zona media para a partir de ahí poder aplicar fuerza. ¿Qué ocurre cuando aplico fuerza pero mi zona media no está suficientemente fuerte o digamos no es lo suficientemente estable? Que probablemente aplico fuerza y al no aprovechar la máxima eficiencia de mi cuerpo puedo generar también en algún momento dolor o mal funcionamiento de ese movimiento, ¿no? Pierdo mucha técnica. Esto me está indicando pues, que simplemente hay que involucrar esa zona, hay que trabajarla antes de aplicar fuerza para un ejercicio, ¿vale? Es fundamental que trabajemos ese core. Muy bien, vámonos a la sexta propuesta, ¿vale? La sexta propuesta para mí sería ejercicios que involucren algo similar a tu deporte o a la actividad que tú sueles hacer día a día. Lo que nosotros llamamos readaptación, ¿vale? La readaptación no es solamente utilizar el ejercicio, sino utilizarlo con una lógica. ¿Y la lógica cuál es? Pues que si tú tienes que pasar mucho tiempo de pie o tú eres una persona que te dedica al reparto, eres repartidor, tienes que coger cargas, tenemos que terminar esas fases de readaptación, tenemos que terminar tu recuperación precisamente haciendo esto, ¿vale? Si yo estoy ayudándote en un proceso de ciática, pero cuando te doy el alta todavía no te he puesto a levantar una carga, pues probablemente cuando salgas a la calle y vuelvas a tu trabajo, a los 2 días vas a estar igual de mal. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues involucrar dentro de esos ejercicios que estamos haciendo, ejercicios que se parezcan a nuestro trabajo. Por supuesto, mucho más sencillos, mucho más fáciles e ir progresando muy poquito a poco en el tiempo para que cada vez podamos hacerlo mejor, podamos mover más carga y nuestro nervio no se irrite cada vez que intentamos hacerlo, ¿ok? Bueno, ¿qué tal vais? No sé si está quedando claro o no el tema de la ciática. Podéis comentar, podéis compartir lo que queráis. Recordad que a mí me gusta también interactuar un poco, ¿vale? Bienvenidos a los que os estáis uniendo
ahora últimamente. Y bueno, voy a plantear como la séptima, la última herramienta que la fisioterapia aplica a la ciática. ¿Y cuál es esta herramienta? Para mí, la más importante, y lo digo así. Y no tiene que ver con el ejercicio y no tiene que ver ni siquiera con la terapia manual, que parece que somos como los talibanes del masaje. No tiene que ver con esto. Tiene que ver con la información. Precisamente, conocer exactamente lo que nos ocurre, tener buena información sobre lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, estar tranquilos porque sabemos que es algo que va a pasar, tarde más o tarde menos en irse, tener en nuestra mano herramientas, ser conscientes de que las tenemos y que nos sirven para momentos difíciles en los que lo pasamos mal. Ese tipo de información, ese tipo de herramienta para mí es lo más importante dentro de un tratamiento de una ciática, ¿vale? ¿Qué nos suele ocurrir cuando nos dicen que tenemos una ciática? Nos vamos directamente al doctor Google, ¿vale? Lo hacemos todos, es que nadie se salva, yo también, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que no es lo mismo que yo vaya a Google, que tengo ya algo de conocimiento sobre lo que es la ciática, a que vaya mi abuela o a que vaya mi tía, que no tiene idea de lo que es la ciática, ¿ok? ¿Y qué es lo primero que va a encontrar en Internet? Pues probablemente información súper noceba. Eso quiere decir que el simple hecho de leer esa información, de no haber tenido una base sobre la que leer esa información, no haber tenido una información contrastada previamente, va a hacer que probablemente influya de forma negativa en sus síntomas. Y esto es súper importante que lo conozcamos. Si yo leo cosas sin tener una base contrastada, probablemente esas cosas que lea me van a perjudicar más que otra cosa. Así que si tengo una ciática, lo primero que tengo que hacer es buscar a un profesional que me pueda ayudar a solucionar la ciática antes que buscar en Google. Por favor, esto es muy importante. Pero es que no solamente ocurre esto, es que a veces vamos a determinados profesionales y esos profesionales nos indican cosas que tampoco nos vienen muy bien o nos dan mensajes que nos pueden incluso empeorar. Así que, bueno, pues dentro de todo esta amalgama de información, de toda esta sobreinformación, tenemos que aprender a filtrar, ¿vale? Y tenemos que, primero de todo, ser críticos siempre con la información que nos den, ¿vale? Si yo tengo una ciática y voy a un profesional, no me puedo creer al 100% lo que me cuenta hasta que no lo contraste con otro profesional y con otro profesional o con lo que leo realmente en un sitio donde sea fiable, ¿ok? La información, como digo, me parece una de las herramientas más potentes, capaz de ayudar a muchas personas o de hacer polvo a muchas personas. Así que ojo con esto. Muy bien, no sé si hay alguna duda, quiero recapitular porque veo que hay algunas personas que habéis unido hace muy poquito, Lucía, Rosa, Eva. Vale, vamos a recapitular. Decía que el origen de una ciática puede estar en dos cosas, ¿vale? Puede haber una compresión a nivel mecánico, algo que está comprimiendo al nervio, puede ser mi propia musculatura, puede ser por una causa mecánica, pues no sé, haber tenido un golpe, puede ser, por ejemplo, que tenga una hernia y que esa hernia, como decía aquí en el modelo anatómico, está presionando la salida del nervio, el nervio es esto amarillito. Pueden ocurrir todo ese tipo de cosas, o puede que simplemente mi nervio está irritado porque hay una serie de sustancias inflamatorias alrededor, ¿vale? Y decíamos que en el caso de la hernia, normalmente lo que ocurre es que la salida del disco genera precisamente como un ambiente inflamatorio en la zona. Y como el nervio es un poquito sensible o tiene una capa muy sensible a esa sustancia inflamatoria, enseguida las capta y se irrita, ¿vale? Y la irritación es precisamente lo que nos da ese síntoma tan característico de una ciática, que son como calambres, como sensación eléctrica, ¿vale? Como decía, la ciática puede darme síntomas prácticamente en todo el recorrido del nervio o solamente en una región. Hay personas a las que le afecta más a nivel lumbar o a nivel glúteo, personas a las que les afecta más a nivel de la pantorrilla, personas que les duelen en todas partes, ¿vale? Que también me he encontrado casos así y son muy duros. Como decía, una ciática normalmente no es peligrosa, pero sí que es cierto que es muy puñetera, ¿vale? Al final nos limita muchísimo, nos impide movernos con normalidad y mientras nos dura semanas o meses, pues estamos bastante fastidiados, ¿vale? A partir de ahí decía que desde la fisioterapia tenemos 7 formas de ayudar, he ido enumerándolas una a una, las voy a recordar rápidamente. Y aparte de esto, pues el resto de sistema sanitario también nos ofrece otra ayuda, ¿vale?
La ayuda farmacológica puede ser muy interesante en determinados momentos, pero por supuesto no puedo depender siempre de ella. Y luego hay otro tipo de abordajes por parte médica, pero si yo me tengo que quedar con algo, pues siempre me voy a quedar con la propuesta más activa dentro de que pues no me genere mucha incomodidad, ¿vale? Decíamos que en la cúspide de las recomendaciones de la fisioterapia va a estar la neurodinamia. ¿Qué era la neurodinamia? Es un tipo, por así decirlo, de estiramiento, de movilización en mi nervio, donde no quiero generar tensión, no quiero estirar ese nervio tirando de los dos extremos. Decíamos antes que si me imagino que esto es un nervio, ¿vale? Sé que es una rodilla, pero vamos a ponerle un poco de imaginación. Si me imagino que este es mi nervio, yo no puedo tirar de los dos extremos, porque si tiro de los dos extremos estoy poniéndolo más en tensión y se va a irritar más. Al contrario, lo que tengo que hacer es, cuando tiro de un extremo, libero el otro, y cuando tiro de ese extremo, libero el otro, ¿vale? Y voy a generar como una especie de movilización, de deslizamiento. Lo voy a hacer de pie para que se vea un poco más claro, ¿vale? Mirad, una neurodinamia del nervio ciático sería, por ejemplo, esto, ¿vale? Estoy sentada en la camilla, coloco mis manos por detrás y, fijaos, voy a meter una flexión en mi cervical y voy a ir subiendo el pie con la punta al frente, ¿ok? Punta hacia adelante. Cuando bajo la pierna, voy a ir flexionando la punta del pie, el tobillo, y voy a ir mirando hacia adelante, ¿ok? Esto sería un trabajo de neurodinamia. ¿Por qué? Porque yo estoy quitando tensión, digamos que mi nervio va desde la zona lumbar hasta la punta del pie, estoy quitando tensión en un extremo, ¿vale? Que en este caso es mi zona cervical, tiene mucha relación con toda la médula, ¿vale? Y estoy poniendo tensión en la punta del pie, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, una propuesta. Cuando quito tensión en la punta del pie, aplico tensión en toda mi zona medular, ¿vale? En el caso de que yo hiciera un estiramiento normal, se vería como algo así, ¿vale? Si yo hago esto enseguida, lo podéis probar en casa, vais a notar como una irritación en toda la zona de atrás, ¿vale? Tenemos en cuenta que no tenemos ningún síntoma, que no tenemos una ciática, y esto se percibe pues simplemente incómodo. Pero si yo tuviera una ciática, ya os digo que me estaría muriendo en esa posición, ¿vale? Así que bueno, para que lo probemos en casa, puede ser muy interesante practicarlo, porque aunque no tengamos ninguna patología, también es una forma de movilizar o de estirar bastante interesante. Luego decíamos que, bueno, como este estaba en la cúspide, nos vamos a la segunda propuesta, que eran ejercicios en general de movilidad, principalmente orientados al raquis, es decir, a toda nuestra columna, y por otro lado, ejercicios de movilidad de miembro inferior, ¿vale? Desde tobillo, rodilla, cadera, todo esto puede ser muy interesante de cara a solucionar ese problema de la ciática. Ejercicios de control motor, decíamos que también son muy interesantes, ¿vale? Pues que yo tenga mejor propiocepción, que tenga mejor equilibrio, que tenga más capacidad de reconocer dónde está mi pelvis, dónde está mi pierna, qué grados de flexión tengo en mi rodilla. Todo esto me va ayudando a reconocer mejor la posición y, por tanto, a mejorar mucho más esos síntomas de la ciática. Ejercicios de fuerza, decíamos que son muy interesantes también porque ayudan o envían información a través de nuestro nervio ciático. Ese intercambio de información que se da por nuestro nervio ciático cuando yo envío una acción de ejercicio de fuerza va a ser muy interesante para que esa ciática cada vez vaya teniendo menos síntomas, ¿vale? En quinto lugar, decíamos los ejercicios orientados a la fuerza del core. El core, que es toda esta musculatura central, era muy interesante trabajarlo porque, entre otras cosas, nos va a ayudar a mejorar nuestra estabilidad y a poder movernos con mayor estabilidad, con mayor seguridad para desplazar carga y para desplazarnos nosotros mismos. Sexto punto, sexta clave con la que nos ayuda la fisioterapia, decíamos que era, digamos, el ejercicio orientado a la readaptación, es decir, un ejercicio que se aproxime a cómo yo trabajo o al tipo de actividad que yo hago en mi día a día. Pues bueno, hacer esa última fase, la recuperación de una ciática, es fundamental, ¿vale? Y poníamos el ejemplo de un repartidor que cuando termine el tratamiento aquí tiene que dedicarse pues a coger cargas, a agacharse y coger carga. Es fundamental que antes se haya expuesto durante su tratamiento a coger esas cargas, porque ahí es donde realmente vamos a ver si está bien recuperado o no, ¿vale? Si no llegamos a esa última fase, ¿qué va a pasar? Pues que en cuanto salga y se incorpore a su trabajo y pasen 2 días, va a estar igual de baldado, ¿vale? Va a volver hacia atrás.
Muy bien, y el sexto, la séptima clave que decíamos desde la fisioterapia, para mí es la más importante porque básicamente es la información. El contenido, la información que yo sé acerca de lo que me está ocurriendo va a determinar los pasos que voy a ir dando, los pasos que voy a ir tomando y por tanto va a determinar mis posibilidades de recuperarme antes o después. Decíamos, por favor, que no recurramos a Google, que no recurramos a información que no esté bien contrastada porque eso lo único que va a provocarnos es que retardemos esa posibilidad de recuperación, ¿vale? Voy a buscar profesionales que dominen el tema, voy a buscar incluso contrastar la información que me dan esos profesionales y a partir de ahí tomar buenas decisiones, ¿vale? Yo digo siempre que solo con una opinión muchas veces es difícil tomar una buena decisión, así que por lo menos un par de opiniones que nos contrasten esa información y a partir de ahí podamos recuperar, ¿vale? Una ciática es una irritación del nervio, va a tener una temporalidad en el tiempo, sí, como su propio nombre indica, va a tener una duración, una temporalidad, pero todos los pasos que vaya dando me van a influir hacia recuperarme antes o retrasar esa recuperación. Así que es fundamental que estemos muy bien informados, como digo. Genial, no sé si hay alguna duda, si alguien que está por aquí ha tenido ciática. Yo no he tenido ciática, pero sí he tenido dolores o irritación un poco en ese nervio ciático en momentos puntuales. No tanto como una ciática, porque yo la llamaría ciática cuando realmente se instaura y lleva al menos semanas sintiendo ese dolor. Pero no sé si alguien ha tenido por aquí algo de ese tipo. Sería guay que lo pueda compartir. Tampoco veros obligados, pero sí que me parece interesante, ¿vale? Alguien quiere contar su caso y que podamos darle alguna idea. Fijaos, yo voy a compartir un caso que me pareció de lo más complejo, ¿vale? Que he tenido, porque fue un caso de una extrusión, ¿vale? Que se llama extrusión cuando, digamos que no solamente hay un abombamiento, no solamente ha salido parte del disco, sino que se ha roto, ¿vale? Se ha liberado mucho contenido de ese disco al exterior, ¿vale? Una extrusión, imaginaos, ¿no? Pues si ya hemos dicho que ese disco libera sustancias proinflamatorias, imaginaos si ya prácticamente se ha salido el contenido al exterior. El grado de irritación que eso estaba generando en todo el nervio ciático. Bueno, era brutal. Esta chica, concretamente, era una chica, tenía una irritación tremenda, no solamente en toda la región lumbar y glútea, sino que hacia la pantorrilla, hacia la parte posterior del pie, pues bueno, de la pierna, tenía un grado de irritación tremenda y su proceso duró bastantes meses. Y os puedo hablar pues perfectamente de 7, 8 meses de tratamiento, ¿vale? En su caso, pues imaginaos, ¿no? La evolución venía fatal literalmente y poco a poco pudimos ir haciendo cada vez más cosas, terminamos entrenando literalmente, pudo pasar a su fase de grupo, pero sí que nos conllevó bastante trabajo individual, ¿vale? ¿Y qué hacíamos durante esa recuperación? Pues no solamente hacíamos masajes, ¿vale? Que sí que había bastante masajes, sobre todo al principio, porque prácticamente el movimiento era muy limitado. También había neurodinamia, movilidad de pelvis, todos los pasos que hemos dado, pero sobre todo había también mucha información, ¿vale? Y es que prácticamente durante toda la hora estaba constantemente comunicando, pues, qué era la ciática, cómo tenía que evolucionar, la normalidad, darle normalidad a los días fluctuantes, ¿vale? No todos los días está igual cuando tenemos una ciática, hay días que estamos mejor, días que estamos peor, pero siempre cuando miramos en perspectiva, y esto ocurre con todas las lesiones, nos damos cuenta que aunque hayamos ido fluctuando, si yo miro con perspectiva, por ejemplo, 1 o 2 meses, por regla general voy a ver que soy capaz de hacer más cosas a pesar del dolor y que la intensidad del dolor ha ido disminuyendo, que el grado de limitación que me provocaba ese dolor cada vez es menor. Y esto para mí es algo que hay que valorar muchísimo dentro de una recuperación, porque si no lo tenemos en cuenta, al final acabamos frustrándonos, ¿vale? Cuando son procesos largos, es que ya os digo, es que es inevitable que pasemos a nivel anímico por periodos duros, ¿vale? Y yo veo como personas se rompen a llorar aquí, veo como, bueno, pues te encuentras en un momento en el que ni puedes trabajar, ni puedes hacer prácticamente nada en casa, son momentos verdaderamente duros, ¿vale?
Bueno, pues en esos momentos yo digo que hacemos también un poquito la labor más psicológica, es que no se puede separar de la labor física y por eso es tan importante la información, ¿vale? No sé si se entiende la importancia que le doy, pero para mí es que es fundamental. Es que sin esa parte, sin hablar con las personas, sin ponernos en ese lugar de la persona, sin ser empáticos los fisios, no tenemos ninguna posibilidad. Es que es totalmente así, ¿vale? Entonces, me da un coraje cuando algún profesional hace juicio, plantea diagnósticos que parece que son una sentencia. Por favor, que no puede ser así. Por eso os digo que como pacientes, que al final sois agentes que estáis muchas veces ahí esperando a que os digan lo que tenéis, de verdad hay que contrastar esa información, no os quedéis solo con las opiniones que os diga un profesional, porque muchas veces pueden hacer mucho daño, ¿vale? Y me encuentro casos en los que la gente viene ya de vuelta, de 1000 sitios, de 1000 decepciones, y eso no tiene que ser así, ¿vale? Me voy un poco por la rama, esto ya no tiene tanta relación con la ciática, pero me parecía súper relevante contároslo, ¿vale? Porque al final es lo que yo vivo aquí día a día, lo que vivimos el resto de mis compañeros también aquí día a día, y muchas veces la impotencia, porque de verdad llegan personas que digo, vale, ¿cómo te explico? En 30 minutos que estoy sentada contigo en una cita, en una entrevista inicial, que toda esa información que te han dado es precisamente la que te está impidiendo ver la luz un poco más allá o tener la posibilidad de confiar en un proceso que, aunque sea largo, porque no va a ser corto, sobre todo si llevamos dando vueltas intentando solucionar algo mucho tiempo, ¿cómo te doy en esos 30 minutos la confianza para que dé el paso y empiece a trabajar? Yo, cuando pienso que desde Human hacemos una labor muy buena para las personas, lo pienso de corazón porque digo, en pocos sitios te van a escuchar igual, van a validar tanto tu información y te van a intentar ayudar desde ti mismo. Es decir, yo te voy a dar la herramienta y te voy a acompañar en el camino. Por supuesto, tú tienes que ser una persona activa en ese proceso. No depende de nosotros, no depende de mí que tú te recuperes, va a depender 100% de ti. Yo te voy a poner las herramientas en la mesa y te voy a ayudar a aplicarlas. Pero que eso cambie implica que tú estés también al 100%, porque nosotros lo vamos a estar, ¿vale? Este mensaje es que de verdad puede ser la solución al 80% de las patologías o de las lesiones que ocurren. Y es que tú estés al 100%, pero tu fisioterapeuta, tu terapeuta, de lo que sea, lo tiene que estar también. Tiene que estar súper volcado en escucharte, en validar tu información y en adaptar esas sesiones que vaya planteando contigo a ti, precisamente a ti, ¿vale? Sin egos, de que estamos trabajando con personas, es que es así. Pues nada, hasta aquí yo creo que ha quedado un poquito claro lo que era el tema de la ciática, pero aparte, pues, por qué decidimos abordarla así y por qué la información de verdad es tan importante para estar mucho más seguro a la hora de tomar una decisión de cualquier tratamiento y para realmente quitar miedo de por medio. Muy bien, pues muchísimas gracias porque he visto que esté ahí varias personas fijas escuchándome, así que de verdad muchísimas gracias de corazón. Espero que dentro de 2 semanas podamos traer a una persona con dolor de espalda para que cuente su caso, ¿vale? Estamos ahí contactando con algunas personas. Sé que a veces da vergüencilla, pero si yo fuera una persona que tiene dolor de espalda, conocer el caso de alguien probablemente empatizaría mucho y me ayudaría mucho. Así que por eso queremos conseguir que alguien venga aquí y nos cuente su caso y bueno, pues lo vivamos un poquito más de cerca, ¿vale? Porque esos procesos, de verdad, es que son retos superados de algunas personas y a mí personalmente me inspira, ¿vale? Lo veo en muchas situaciones y me inspira un montón, así que creo que a vosotros también lo haría. Genial, pues de nuevo daros las gracias, invitaros a que podáis inscribiros al taller gratuito de espalda, que lo vamos a hacer de forma presencial aquí en nuestro centro, en Granada. Podéis inscribiros en el enlace de la bio, ¿vale? Así que de verdad, en cuanto salgáis de aquí, me voy a la biografía, pincho en el enlace y me inscribo. Cualquier duda que tengáis, me podéis escribir por Instagram, comentaros vuestro caso, si está en mi mano o en la mano de algún compañero ayudaros, pues vamos a intentar hacerlo, ¿vale?
miles de besos y nos vemos en un par de semanitas. Hasta la próxima.